أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en ti de Satanás el maldito. Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Capítulo 18. La caverna. Alabado sea Dios, quien ha revelado a su siervo el libro en el que no hay contradicciones ni defectos. Un libro justo para advertir a los que rechazan el mensaje de su castigo severo y para advertir a los creyentes que oran rectamente, que recibirán una hermosa recompensa, en la que permanecerán por toda la eternidad. También para advertir a quienes dicen que Dios ha engendrado un hijo. No tienen conocimiento sobre eso, ni lo tenían sus antepasados. Qué graves palabras salen de sus bocas. No dicen sino mentiras. ¿Acaso vas a dejar que te consuma la pena si ellos se niegan a creer en esas palabras? He hecho de cuanto hay en la tierra un adorno para probar quién obra mejor, pero luego la convertiré en un terreno árido. ¿Acaso consideras, oh Mohammed, que la historia de los jóvenes de la caverna y su devoción por la escritura fue uno de mis milagros más sorprendentes? Recuerda cuando los jóvenes se refugiaron en la caverna y dijeron: Señor nuestro, acógenos en tu misericordia y concédenos que nuestra situación se solucione correctamente. Entonces hice que durmieran en la caverna por muchos años. Luego hice que se despertaran, para distinguir cuál de los dos grupos, creyentes e incrédulos, calculaba mejor el tiempo que habían permanecido ahí. Te relato su verdadera historia. Eran jóvenes que creían en su Señor y les aumenté su guía. Fortalecí sus corazones cuando se reunieron antes de dejar sus hogares y su gente, y dijeron: Nuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra. No invocaremos nada fuera de él. Si lo hiciéramos, estaríamos cometiendo una desviación. Nuestro pueblo adora fuera de él falsas deidades. ¿Por qué no presentan un fundamento válido para hacerlo? ¿Acaso hay alguien más injusto que quien inventa una mentira y la atribuye a Dios? Dijo uno de ellos: Si se apartan de ellos y reniegan de cuanto adoran en vez de Dios, refúgiense en la caverna, que su Señor los cubrirá con su misericordia y les facilitará una salida a su situación. Se podía observar cómo el sol naciente se alejaba de la caverna por la derecha, dejándolos al ocultarse por la izquierda, mientras ellos permanecían en un espacio de la misma. Este es uno de los milagros de Dios. Aquel a quien Dios guíe estará bien encaminado, pero a quien deja el extravío no podrá encontrar protector que lo guíe. Habríais creído que estaban despiertos, pero estaban dormidos. Los volteaba hacia la derecha y hacia la izquierda, y su perro estaba con las patas delanteras extendidas en la entrada. Si los hubieras visto, habrías huido aterrorizado. Entonces los desperté para que se preguntaran unos a otros. Uno de ellos dijo: ¿Cuánto tiempo piensan que hemos permanecido aquí? Respondieron: Permanecemos un día o parte de un día. Dijeron: Nuestro Señor sabe mejor cuánto tiempo hemos permanecido. Enviemos a uno de nosotros con nuestro dinero a la ciudad para que busque la mejor comida y nos aprovisione, que se conduzca con sutileza y que no llame la atención de nadie, porque si se enteran de nuestra presencia, nos apedrearán o nos obligarán a regresar a su religión. Y si esto sucede, jamás estaremos entre los que se alcance el triunfo en el más allá. Pero hice que los descubrieran para que supieran que la promesa de Dios es verdadera y que la hora del juicio es indubitable. Y luego los hice morir. Fue entonces cuando los habitantes del pueblo discutieron acerca de ellos. Algunos dijeron: Construyan una pared que bloquee la entrada de la cueva, pues solo Dios sabe la verdad sobre ellos. Pero aquellos cuya opinión prevaleció dijeron: Construyamos sobre ellos un oratorio. Algunos dirán que eran 3 y 4 con su perro, otros que eran 5 y 6 con su perro, conjeturando sobre lo que no tienen conocimiento. Y otros dirán que eran 7 y 8 con su perro. Diles: Mi Señor es quien sabe exactamente cuántos eran, y solo pocos lo saben. No profundicen sobre ellos
más de lo que les ha sido revelado. No consulten a quien no tenga conocimiento sobre ellos. No digas acerca de algo, haré tal cosa, salvo que agregues, si Dios quiere. Pero si te olvidas de mencionar a tu Señor, invoca su nombre y reza diciendo, ruego a mi Señor que me guíe a la vía más recta. Permanecieron en su caverna 300 años y nueve más. Me refugio en ti de Satanás el maldito. Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Capítulo 18. La caverna. Alabado sea Dios, quien ha revelado a su siervo el libro en el que no hay contradicciones ni defectos. Un libro justo para advertir a los que rechazan el mensaje de su castigo severo y para advertir a los creyentes que oran rectamente, que recibirán una hermosa recompensa, en la que permanecerán por toda la eternidad. También para advertir a quienes dicen que Dios ha engendrado un hijo. No tienen conocimiento sobre eso, ni lo tenían sus antepasados. Qué graves palabras salen de sus bocas. No dicen sino mentiras. ¿Acaso vas a dejar que te consuma la pena si ellos se niegan a creer en esas palabras? He hecho de cuanto hay en la tierra un adorno para probar quién obra mejor, pero luego la convertiré en un terreno árido. ¿Acaso consideras, oh Mohammed, que la historia de los jóvenes de la caverna y su devoción por la escritura fue uno de mis milagros más sorprendentes? Recuerda cuando los jóvenes se refugiaron en la caverna y dijeron, Señor nuestro, cógenos en tu misericordia y concédenos que nuestra situación se solucione correctamente. Entonces hice que durmieran en la caverna por muchos años. Luego hice que se despertaran para distinguir cuál de los dos grupos, creyentes e incrédulos, calculaba mejor el tiempo que habían permanecido ahí. Te relato su verdadera historia. Eran jóvenes que creían en su Señor y les aumenté su guía. Fortalecí sus corazones cuando se reunieron antes de dejar sus hogares y su gente, y dijeron, Nuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra. No invocaremos nada fuera de Él. Si lo hiciéramos, estaríamos cometiendo una desviación. Nuestro pueblo adora fuera de Él falsas deidades. ¿Por qué no presentan un fundamento válido para hacerlo? ¿Acaso hay alguien más injusto que quien inventa una mentira y la atribuye a Dios? Dijo uno de ellos, si se apartan de ellos y reniegan de cuanto adoran en vez de Dios, refúgiense en la caverna, que su Señor los cubrirá con su misericordia y les facilitará una salida a su situación. Se podía observar cómo el sol naciente se alejaba de la caverna por la derecha, dejándolos al ocultarse por la izquierda, mientras ellos permanecían en un espacio de la misma. Este es uno de los milagros de Dios. A quien Dios guíe estará bien encaminado, pero a quien deja el extravío no podrá encontrar protector que lo guíe. Habréis creído que estaban despiertos, pero estaban dormidos. Los volteaba hacia la derecha y hacia la izquierda, y su perro estaba con las patas delanteras extendidas en la entrada. Si los hubieras visto, habrías huido aterrorizado. Entonces los desperté para que se preguntaran unos a otros. Uno de ellos dijo, ¿cuánto tiempo piensan que hemos permanecido aquí? Respondieron, permanecemos un día o parte de un día. Dijeron, nuestro Señor sabe mejor cuánto tiempo hemos permanecido. Enviemos a uno de nosotros con nuestro dinero a la ciudad para que busque la mejor comida y nos aprovisione, que se conduzca con sutileza y que no llame la atención de nadie, porque si enteran de nuestra presencia, nos apedrearán o nos obligarán a regresar a su religión. Y si esto sucede, jamás estaremos entre los que se alcance el triunfo en el más allá. Pero hice que los descubrieran para que supieran que la promesa de Dios es verdadera y que la hora del juicio es indubitable. Y luego los hice morir. Fue entonces cuando los habitantes del pueblo discutieron acerca de ellos. Algunos dijeron, construyan una pared que bloquee la entrada de la cueva, pues solo Dios sabe la verdad sobre ellos.
Pero aquellos cuya opinión prevaleció dijeron: construyamos sobre ellos un oratorio. Algunos dirán que eran 3 y 4 con su perro, otros que eran 5 y 6 con su perro, conjeturando sobre lo que no tienen conocimiento. Y otros dirán que eran 7 y 8 con su perro. Diles: mi Señor es quien sabe exactamente cuántos eran, y solo pocos lo saben. No profundicen sobre ellos más de lo que les ha sido revelado. No consulten a quien no tenga conocimiento sobre ellos. No digas acerca de algo: haré tal cosa, salvo que agregues: si Dios quiere. Pero si te olvidas de mencionar a tu Señor, invoca su nombre y reza diciendo: luego a mi Señor que me guíe a la vía más recta. Permanecieron en su caverna 300 años y 9 más. Me refugio en ti de Satanás el maldito. Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Capítulo 18. La caverna. Alabado sea Dios, quien ha revelado a su siervo el libro en el que no hay contradicciones ni defectos. Un libro justo para advertir a los que rechazan el mensaje de su castigo severo y para advertir a los creyentes que oran rectamente, que recibirán una hermosa recompensa, en la que permanecerán por toda la eternidad. También para advertir a quienes dicen que Dios ha engendrado un hijo. No tienen conocimiento sobre eso, ni lo tenían sus antepasados. Qué graves palabras salen de sus bocas. No dicen sino mentiras. ¿Acaso vas a dejar que te consuma la pena si ellos se niegan a creer en esas palabras? He hecho de cuanto hay en la tierra un adorno para probar quién obra mejor, pero luego la convertiré en un terreno árido. ¿Acaso consideras, oh Mohammed, que la historia de los jóvenes de la caverna y su devoción por la escritura fue uno de mis milagros más sorprendentes? Recuerda cuando los jóvenes se refugiaron en la caverna y dijeron: Señor nuestro, cógenos en tu misericordia y concédenos que nuestra situación se solucione correctamente. Entonces hice que durmieran en la caverna por muchos años. Luego hice que se despertaran, para distinguir cuál de los dos grupos, creyentes e incrédulos, calculaba mejor el tiempo que habían permanecido ahí. Te relato su verdadera historia. Eran jóvenes que creían en su Señor y les aumenté su guía. Fortalecí sus corazones cuando se reunieron antes de dejar sus hogares y su gente, y dijeron: Nuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra. No invocaremos nada fuera de Él. Si lo hiciéramos, estaríamos cometiendo una desviación. Nuestro pueblo adora fuera de Él falsas deidades. ¿Por qué no presentan un fundamento válido para hacerlo? ¿Acaso hay alguien más injusto que quien inventa una mentira y la atribuye a Dios? Dijo uno de ellos: Si se apartan de ellos y reniegan de cuanto adoran en vez de Dios, refúgiense en la caverna, que su Señor los cubrirá con su misericordia y les facilitará una salida a su situación. Se podía observar cómo el sol naciente se alejaba de la caverna por la derecha, dejándolos al ocultarse por la izquierda, mientras ellos permanecían en un espacio de la misma. Este es uno de los milagros de Dios. A quien Dios guíe estará bien encaminado, pero a quien deja el extravío no podrá encontrar protector que lo guíe. Habríais creído que estaban despiertos, pero estaban dormidos. Los volteaba hacia la derecha y hacia la izquierda, y su perro estaba con las patas delanteras extendidas en la entrada. Si los hubieras visto, habrías huido aterrorizado. Entonces los desperté para que se preguntaran unos a otros. Uno de ellos dijo: ¿Cuánto tiempo piensan que hemos permanecido aquí? Respondieron: Permanecemos un día o parte de un día. Dijeron: Nuestro Señor sabe mejor cuánto tiempo hemos permanecido. Enviemos a uno de nosotros con nuestro dinero a la ciudad para que busque la mejor comida y nos aprovisione, que se conduzca con sutileza y que no llame la atención de nadie, porque si se enteran de nuestra presencia, nos apedrearán o nos obligarán a regresar a su religión. Y si esto sucede,
jamás estaremos entre los que se alcance el triunfo en el más allá. Pero dice que los descubrieran para que supieran que la promesa de Dios es verdadera y que la hora del juicio es indubitable. Y luego los hice morir. Fue entonces cuando los habitantes del pueblo discutieron acerca de ellos. Algunos dijeron: construyan una pared que bloquee la entrada de la cueva, pues solo Dios sabe la verdad sobre ellos. Pero aquellos cuya opinión prevaleció dijeron: construyamos sobre ellos un oratorio. Algunos dirán que eran 3 y 4 con su perro, otros que eran 5 y 6 con su perro, conjeturando sobre lo que no tienen conocimiento. Y otros dirán que eran 7 y 8 con su perro. Diles: mi Señor es quien sabe exactamente cuántos eran, y solo pocos lo saben. No profundicen sobre ellos más de lo que les ha sido revelado. No consulten a quien no tenga conocimiento sobre ellos. No digas acerca de algo: haré tal cosa, salvo que agregues: si Dios quiere. Pero si te olvidas de mencionar a tu Señor, invoca su nombre y reza diciendo: Ruego, ruego a mi Señor que me guíe a la vía más recta. Permanecieron en su caverna 300 años y 9 más.